¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer a través de las distintas emisoras en FM, Radio Arequipa Internacional, que además, por supuesto, de la frecuencia modulada, también está en la www.radioarequipa.com desde la Ciudad Blanca de Arequipa, en estación Lamas 96.3 para las ciudades de Lamas y Tarapoto, en la Amazonía peruana, y en Imperial 299.5 en Lima Sur. Por supuesto, también un saludo a quienes nos escuchan en edenex.es, la radio del misterio, y a quienes después asisten a través de Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal, que si no están suscritos, pues los invito a que formen parte de la familia también, totalmente gratuito. Y no solamente están los programas de radio, sino otro contenido por ahí, exploraciones de campo, algunos vlogs, algunas cosas más divertidas, un poco de mi otro programa que hago que es más de índole musical. Así que hay de todo un poco y estoy seguro de que les va por lo menos a divertir. En este momento me encuentro con una invitada desde Argentina y lo interesante es que antes yo he estado en su programa, en su canal de YouTube llamado La Matrix del Misterio. Ha sido hace tan solo unos pocos días, así que cuando terminó mi participación ahí, que les invito también a ese canal, a La Matrix del Misterio, tiene mucho contenido interesante y está la entrevista que Istar me hizo a mí, pues al final yo también le digo, ¿no? Le extiendo la invitación para que venga aquí a Misterios al Anochecer / Misterio Infinito Perú y la ha aceptado. Así que un gran saludo. ¿Qué tal, Ister? ¿Cómo estás? Bienvenida a Misterios al Anochecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Uh-huh. ¿Tú estás desde qué ciudad de la Argentina? Yo estoy desde Córdoba, capital, Argentina. Esto es justo en el centro de la República Argentina, la ciudad que se caracteriza por las sierras, las montañas, los lagos y los ríos. Así que es dentro de mi provincia, porque Argentina está dividida por provincias. Dentro de lo que es mi provincia, digamos que Córdoba es el lugar turístico número uno de todo el país. Uh-huh. Y dentro justamente de los motivos de visita que tienen tantas personas, está por supuesto Capilla del Monte, el Cerro Uritorco y lo que se cuenta de estos lugares, ¿no? La pretendida ciudad intraterrena de Erx y otras experiencias más ligadas al contacto e incluso también a la cuestión arqueológica, hasta incluso por ahí cositas del fenómeno paranormal y más, así que digamos que es una zona potente en cuanto a todo tipo de fenomenología de lo que se conoce como el mundo de las anomalías, ¿no? El mundo de lo extraño para otros. Y justamente, muy aparte de empezar a hablar sobre quizá misterios, enigmas de la República Argentina, ya sean los que tú hayas visitado, ¿no? En cuanto a lugares, o también otros que conozcas de por sí, quisiera empezar por las experiencias que tú has vivido en tu vida, en primera persona, con el mundo del misterio. Me habías comentado antes de empezar a grabar que tus experiencias incluso abarcan más de uno de estos compartimentos en los que queremos dividir a veces el estudio de las anomalías, ¿no? Has tenido experiencias tanto en cuanto a fenómeno paranormal como también en lo relacionado al fenómeno ovni. Quizá podrías compartirnos algo de ello, empezar por alguna que te sea especialmente significativa o que te dé, digamos, mayor interés contarnos, compartir. Todo tuyo, como dicen en la radio estrictamente, todo tuyo el micrófono, ¿no? Sí, sí, bueno, podemos hablar de mi país como de un país plagado de misterios. En realidad, yo no me centraría simplemente en Capilla del Monte o en el típico Cerro Uritorco. Ya te voy a contar por qué. Pero además de mi provincia, de mi ciudad, los misterios yo diría que están repartidos por todo el país porque de hecho, hace poco que estuve en la Patagonia Argentina y pude ser testigo
de tremendos tesoros, que algunos te conté, tesoros arqueológicos, pinturas rupestres, donde se observa claramente un pasado que desconocemos, un pasado lleno de misterios, de enigmas, de secretos, ¿no? Que el tiempo ha borrado, ¿no? Y que no podemos realmente comprender de qué se trata ese gran misterio que algunos estudian o conocen con estas palabras, ¿no? Como los famosos alienígenas ancestrales, ¿no? O el proto, el paleocontacto. Y, y bueno, y comenzando por ello, también podemos hablar de los habitantes que hubo en Argentina, ¿no? Ya que empecé por el sur, podemos hablar tanto de la Antártida, donde se afirma que habría contacto entre los poderes mundiales y alguna raza extraterrestre. De eso tengo, tengo historias con ese tema y también de la presencia de gigantes en la Patagonia, eso que estaría un poco reflejado en los retratos de los primeros inmigrantes, los conquistadores incluso, que hablaban de la presencia de estos seres altos, humanos, muy altos, que llamaban ellos los patagones, ¿no? Pero es cierto que la presencia de gigantes es ampliamente, digamos, destacada en el sur de la Argentina. Si nos vamos para el centro del país, y allí tenemos los misterios de Erx, de esta mítica ciudad intraterrena, interdimensional, donde es tan frecuente el fenómeno ovni principalmente, y también otro tipo de fenómeno más místico, espiritual, ¿no? Que justamente hace que algunos llamen la capital espiritual de la Argentina a esta zona de las Sierras Chicas de Córdoba. Después tenemos lugares muy importantes también como en la provincia de Mendoza, esta mítica Isidris, que coincide con el sitio donde se filmara con el protagonismo de Brad Pitt allí, 7 años en el Tíbet, que para los que vieron la película, que se la súper recomiendo, en realidad las imágenes del Tíbet no eran del Tíbet, eran de Mendoza, Argentina, y justamente en la zona donde se grabó esta película maravillosa, es donde se encuentran unas pinturas rupestres muy extrañas que no han podido ser datadas y que hablan también de un antiguo tiempo de contacto. De hecho, entre las pinturas hay un hombrecito con escafandra, ¿no? Algunas otras cuestiones bien extrañas. Es una zona de muchísimo avistamiento ovni, de contacto, y donde se reúnen periódicamente chamanes de diferentes lugares a hacer rituales, ¿no? Se habla de una piedra energética. Bueno, allí también he tenido ocasión de tener muchas experiencias muy, muy fuertes, muy extrañas, tanto en grupo como sola, de las dos formas. Y la verdad que han sido experiencias maravillosas. Y después, si nos vamos más para para el centro este, más para la provincia de Buenos Aires, donde está la capital de Argentina, allí en Capital Federal, tenemos otro punto caliente que es Sierra de la Ventana, donde también he tenido ocasión de vivir experiencias combinadas paranormales con experiencias de contacto, eh, bueno, que por supuesto serían muy largos de contar, pero que Sierra de la Ventana se caracteriza por el misterio, por los fenómenos, por los avistamientos. Y te cuento que hay un grupo de investigadores, de ufólogos argentinos, que hace pocos años incluso han tenido experiencias muy fuertes y han fotografiado y filmado algo que parecía ser un portal. Ellos han hecho un documental hace muy poquitos días, lo estrenaron. La verdad, tuve ocasión de ver esas imágenes y son increíbles. Estamos hablando de señores que investigan, no son
personas muy místicas, digamos, sino personas más bien intelectuales que investigan y que fueron testigos de esta tremenda experiencia. Después, si nos vamos más para el noroeste de la Argentina, para la zona principalmente de Catamarca, bueno, allí es muy frecuente la presencia de testimonios que hablan de algunos portales en puntos determinados, también localizados, donde directamente desaparecen personas, ¿no? Donde hay presencia de distintos fenómenos como el missing times, directamente desaparecen personas, aparecen en otro lugar, un fenómeno que sé que es muy frecuente en Perú también, esto de que las personas se pierden y aparecen en otro lugar y no saben dónde están. Bueno, esto se da en el noroeste argentino que coincide con bueno, un sector de la Argentina donde es permanente el tema de los fenómenos, pero principalmente de los tesoros arqueológicos de un pueblo que yo estudié, que seguí el rastro y que deriva de los tiahuanacotas, es una rama de los tiahuanacotas que emigraron, no sé por qué, emigraron al noroeste argentino, se ubicaron cerca de los Andes y bueno, y que estas personas tenían en común esa fascinación con los felinoides, el alargamiento de cráneo, creían un dios solar, construían pirámides, que es un tesoro increíble que ha sido muy poco estudiado. Hubo un gran arqueólogo argentino que junto a un japonés investigaron todo ese tema. Bueno, y es una zona también de contacto y de paleocontacto, ¿no? Algo que está también sellado ahí en las pinturas rupestres. Me olvidé mencionar la Cueva de las Manos en la Patagonia también, ¿no? Que es la biblioteca lítica del pasado de la Tierra en Sudamérica. Y, y bueno, y por supuesto, ya me voy bien al norte, en Jujuy, Argentina, ya casi en el límite con Bolivia, hay lugares tremendos de contacto, de energías muy potentes, muy fuertes, donde también he tenido ocasión de tener experiencias allí. Y la verdad que también allí en Jujuy es donde considero que se encuentran los paisajes más hermosos de la Argentina, como el Hornocal, que para mí está en el puesto uno, el puesto uno de lugares maravillosos y energéticos de la Argentina, para mí está en el Hornocal. Y bueno, y qué decirte, que la verdad que experiencias uno ha tenido en todos lados. Te puedo contar la primera y una más. Por ejemplo, la primera experiencia la tuve cuando yo era bebé. Cuando era bebé íbamos en un vehículo, esto me lo han contado mi familia, yo obviamente no me acuerdo nada de esto, pero íbamos en un vehículo a un casamiento en Tucumán, así de paso te hablo de otra provincia que es Tucumán, que ahí, bueno, hubo un caso paradigmático en Tucumán, fue uno de los casos más estudiados del mundo, el caso que hubo en Tucumán hace algunas décadas. Bueno, y nosotros íbamos en el vehículo al casamiento en la ruta que une la capital con esta localidad, un pueblito llamado Aguilare, donde era la boda, y yo iba en la parte de atrás del vehículo, me llevaban mis abuelos, y de pronto ven una luz que estaba como, para ellos estaba, no sé, un par de cuadras más adelante, eh, a la altura del piso, entonces pensaron que era algún tipo de control militar o algo así, y cuando se iban aproximando, el control no llegaba nunca, no llegaba nunca, hasta que se dan cuenta que la luz se estaba elevando, que ya no estaba en el piso, se estaba elevando, y la luz se comenzó a acercar al vehículo. Obviamente no era ninguna posta militar, era un ovni. Y Wow. cuando mi mamá, que nunca le tuvo miedo al fenómeno, tiene mucho coraje, la verdad, eh, se dieron cuenta todos. El primero que se dio cuenta fue mi abuelo, que dijo, eso no es, ese es un ovni, viene hacia nosotros. Y bueno, y entonces en ese momento el objeto se detuvo arriba del vehículo. ¿Y qué hizo mi mamá? Mi mamá detuvo el vehículo, se bajó del vehículo para ver
Mi mamá decía, pero yo quiero ver qué quieren, quiero ver qué quieren, ¿no? Bueno, y bueno, empezó los gritos mi abuelo, que no, que subiera el vehículo, la tironearon, que tenemos que llegar, mirá si la roban a la chica. O sea, mi abuelo tenía miedo que me llevaran. Entonces, bueno, le asustaron un poco, mi mamá, que ella era la que manejaba, y salimos a primera, con la primera de la marcha hasta que llegaron al pueblo y el objeto todo el tiempo arriba del vehículo, incluso hasta cuando llegaron al pueblo, que salieron todas las personas que ya estaban en la fiesta, salieron a la vereda, todos vieron el objeto en el cielo, se mantuvo un buen rato hasta que la gente se aburrió, volvió a entrar a la fiesta, a seguir tomando, a seguir comiendo y a seguir bailando, y ahí quedó la historia porque después se aburrió el ovni y se fue, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que no sabía nada de esta historia, me enteré hace pocos años, pero lo encuentro muy curioso, ¿no? Siento que yo después me dedico a todos estos temas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando yo era chica, yo he tenido muchísimas experiencias, pero yo podría decir que más bien eran paranormales, ¿no? Ajá. Desde que tengo memoria he tenido muchísimas experiencias y bueno, yo era de esas niñas que ven series, sobre todo veía uno que yo decía que era un ángel, que lo distinguía de los demás, porque también aparecían otros niños que eran mis amiguitos, aparte aparecía alguien más que yo decía que era mi hermano, lo separaba del resto, y decía que a veces aparecía una mujer, que la mujer me enseñaba cosas. Y se ve que yo mucho no lo entendía porque intentaba hacer los aparatos, cosas, y no me salían, y me dice que yo preguntaba y nadie entendía qué era lo que yo estaba haciendo y de quién hablaba, ¿no? Y aparecía este ángel, ¿no? Este ser que era diferente a los demás y que yo lo podía ver en ese momento. Y bueno, esto duró hasta, yo creo, los 5, 6 años. Yo la verdad que no tengo ya más registro, que tengo un registro muy sutil de este señor, que en realidad hoy te puedo decir que no era ningún ángel, era una persona, y bueno, y cuando yo después tengo la experiencia, yo creo que de todas las que tuve es la más fuerte que tuve en el 2011, que fue una experiencia de contacto. Este señor con el cual yo tuve la experiencia, era muy similar al que yo veía cuando era una niña. Entonces, allí es cuando yo comprendí que en realidad de ángel no tenía nada, sino que era simplemente una entidad inteligente de otro mundo, de otra dimensión, de otra realidad, que cuando sos niño tenés descalcificada la glándula pineal. Entonces es más fácil para los niños tener acceso a otras realidades y lo toman de otra manera. En cambio, cuando vos empezás a crecer y sos adulto, se va calcificando la glándula pineal, entonces ya se corta esa conexión, ¿no? Salvo en pocas personas que lo trabajan, lo mantienen, sé que se puede a través de la práctica, ¿no? Descasificar un poco y ver, tener experiencias, pero la mayoría de las personas pierden esa capacidad, ¿no? Al ser adultas. Así que, bueno, no sé si querés hacer una pregunta. Sí, justamente mencionaste un lugar al norte de Argentina, en Jujuy, que para ti sería como el número uno a nivel de toda la Argentina en cuanto a la energía que se siente o a lo que se Energía, vive, sí. se observa en ese Sí, lugar. sí, ¿Puedes sí. hablarnos un poco de ese sitio? ¿Por qué lo sientes tan especial? ¿Por qué le das esa calificación, ese top one, ¿no? ¿Por qué lo pones el primero de todos? Porque no había escuchado nunca de ese sitio, ¿no? Entonces, eso le da también un ingrediente más de ser interesante. Cuéntanos, por favor. Sí, yo ese lugar la verdad que no lo conocía, no lo había escuchado. Em, Ujú. Bueno, resulta ser que hice un viaje para el norte argentino, esto fue hace unos años atrás,
Y bueno, el norte argentino se caracteriza por eh, ser muy similar a Perú, a Bolivia, hay mucho pueblo originario. Estoy segura que cualquier persona de Perú o de Bolivia que visite el norte argentino se va a sentir como en casa, digamos, porque los paisajes, de hecho, son similares, las costumbres, los gustos. De hecho, son pueblos que están a muchísima altura sobre el nivel del mar, sobre todo Ujú, Jujuy. De hecho, antes de viajar a algún país así, como Bolivia, como Perú, países, por ejemplo, La Paz tiene 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá te recomiendan que te vayas un par de días a Jujuy, porque Jujuy también está muy, muy alto, ¿no? Y bueno, ahí baja el nivel de oxígeno, ¿no? Te cuesta un poco adaptarte, te cansa, no puedes respirar, pero bueno, eso también te va generando otra cuestión. Y bueno, y es un lugar, Jujuy, que bueno, vamos a hacer una breve descripción. La Argentina, si vos ves un mapa de la Argentina, ujú, con un poco de imaginación, tenés la panza, Buenos Aires, todas las piernas, que sería la Patagonia, los pies, Tierra del Fuego, abajo tenés la Antártida, pero te vas para arriba, hay una relación con los órganos, digamos, de una mujer, ¿no? Una mujer que está embarazada, está por parir, y que en la parte del cerebro, de la cabeza, ¿no? Ya nos vamos para el norte de Argentina, estaría también los chakras superiores, ¿no? Los centros energéticos superiores, todo esto a nivel simbólico, por supuesto, pero como para que te ubiques a nivel energético, entonces para nosotros los chakras superiores se ubicarían en el sector norte de la Argentina. Entonces, haciendo un paralelismo, podemos asociar el norte argentino con la espiritualidad, con la visión, ¿no? Con el tercer ojo, con el chakra corona, ¿no? Entonces, irte para el norte es un poco conectarte con tu espiritualidad, con esos pueblos originarios, ¿no? Con otra forma de vida, con otra forma de ver el mundo. Es muy diferente el aire, el paisaje, ¿no? La energía de todas esas localidades del norte. Yo me voy, yo digo Jujuy, pero en realidad me voy más al norte, a los pueblos que están más al norte, no a la capital de Jujuy, sino a los pueblos, ¿no? Bueno, y en uno de estos pueblos, que es Purmamarca, bueno, si vos te vas a Purmamarca, bueno, así es muy bonito, es como un paisaje maravilloso, pero es muy, como muy rural, ¿no? Una cosa, o sea, no vas a ver grandes edificios, no, nada que ver, nada que ver. Y bueno, y estás a bastante altura, pero, bueno, yo había ido en una ocasión, para una fecha muy especial para todas las culturas andinas, como es el solsticio. Entonces quería estar en el solsticio, en un lugar así de poder, y de hecho yo ya había hecho algunos contactos con el jefe de una comunidad originaria y tenía todas las intenciones de ir a ver unas pinturas rupestres que solamente ellos tienen acceso. Entonces vos, para ir, ellos te tienen que llevar a ese lugar, tenés que incluso quedarte con ellos. Bueno, yo tenía en mi cabeza toda, toda una historia, y bueno, entonces viajo. Y yo había tenido un problema, una discusión con una persona, que es alguien que yo consideré que en un momento fue como mi maestro espiritual. Entonces yo había tenido un problema, una discusión, estaba muy enojada con esa persona, estábamos peleados, y había ocurrido hacía poco tiempo. Y cuando yo iba viajando para Jujuy, había un camión que iba permanentemente adelante mío, que en la parte de atrás tenía el nombre que coincidía con el de este señor, ¿no? Entonces yo todo el viaje fui mirando, dije, qué loco, ¿no? Que porque yo viajaba en colectivo y el colectivo paraba, hacía paradas, y este era un camión, pero todo el viaje fue ese camión con el nombre en la parte de atrás de este hombre. como si te lo Terrible. estuviera recordando, por decirlo así.
Claro, entonces yo sentía como que algo me decía, tenés que resolver ese conflicto. O sea, ¿qué clase de trabajo espiritual vas a ir a hacer a un lugar de poder cuando vos no podés resolver tus problemas? Bueno, entonces iba, no. Y mirá qué loco, porque yo llego a Purmamarca y bueno, dejo mis cosas, tararara, y me voy corriendo hacia lugar, que es una escalera inmensa, que está una escultura más gigante todavía, que es del indio. Bueno, y en realidad era muy tarde como para ir a hacer algún paseo, tomar algún... hay unas camionetas que te llevan a distintos lugares para ver esto, para ver lo otro. Era tarde ya, no tenía mucho sentido. Bueno, yo sentí que tenía que ir. Y cuando voy subiendo esa enorme escalera hasta que llegas ahí al indio, yo dije, no, no puede ser. Venía bajando la escalera este señor y nos encontramos de frente. Primero, yo no tenía ni idea que este hombre estaba ahí. Y él no tenía ni idea. Y aparte, qué loco encontrarse en el mismo punto el día del solsticio, cerca del atardecer. Era un horario insólito para ir a hacer una excursión o para lo que sea. Y los dos solos, ¿no? Entonces, bueno, ahí obviamente él se dio cuenta de la situación, empezó, él trabaja mucho con los números, entonces empezó a hacer cálculos y me dice, si lo hubiéramos querido hacer a propósito, o sea, y ponernos de acuerdo que a esta hora exacta, el día del solsticio, nos íbamos a encontrar acá, en este punto, no nos salía. Bueno, no nos salía. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué me viene por todos los cálculos que él hacía? Deberías ir al Hornocal. Es medio tarde, pero podés intentar. ¿Qué es eso? Ah, bueno, qué sé yo, listo, listo, bueno, listo. Agarro, voy, hay unas camionetas que salían de allí de un punto. ¿Y qué pasa? Claro, era tarde, entonces no había nadie esperando como para compartir, para que te lleven al lugar, que es un lugar más arriba todavía, eh, es un lugar donde estás prácticamente en la cima del mundo, donde se ven todos Ujú. los cerros para todos tus 360 grados, con infinitud de colores. Estás como en un sitio tan alto, pero tan alto, el paisaje es hermoso. Pero él me decía que iba a encontrar algo más ahí, sí iba. Entonces estaba allí esperando y viene un muchacho, un extranjero, y evidentemente él también quería ir. Entonces dije, ah, ok, bueno, ahí ya estaba más potable, porque a mí sola no me iban a querer llevar, pero ya si éramos dos, entonces pagábamos un poco más, este muchacho no tenía problema y nos llevaron, ¿no? Eh, bueno, con las hojitas de coca, con todo, nos fuimos y bueno, y cuando yo vi lo que era ese lugar, yo dije, wow, ¿qué es esto? Y bueno, y fue maravilloso porque éramos los últimos, todas las personas ya se iban, entonces solamente estaba el que conducía la camioneta, este chico y yo. Entonces yo le dije, bueno, me tengo que conectar ahora, así que le pedí que me espere, que le avise al señor. Me senté en una piedra ahí en el hornocal en meditación y tuve una experiencia que la verdad que no la tuve nunca más en mi vida. Mira que volví al lugar y he tenido experiencias maravillosas, todo, pero nunca se repitió la experiencia que tuve, que para algunos vendría a ser como una especie de experiencia mística. Es una experiencia que en un punto sentís que lo entendés todo. O sea, es como Claro, que como una apertura de conciencia, hasta de sabiduría, se puede decir, ¿no? Y de claro, compenetración también, de compenetración con el entorno, con la realidad. Sí, sí, he escuchado exacto, pocas veces, pero algunas sí, personas que en determinados momentos y lugares experimentan eso, ¿no? Como una iluminación súbita, vamos a ponerlo así, ¿no? eso, Eh, sí, ujú. sí.
Sí, lo he hablado con distintas personas y bueno, y como que han llegado a esa conclusión, que vendría a ser algo así. Y yo te digo, por más que lo intenté repetir a la experiencia, fue esa vez. Nunca más me pasó, pero realmente fue única, no, eso no quiere decir cuando una persona tiene esa experiencia, esto lo quiero aclarar ahora porque yo sé que hay mucha gente que busca tener esa experiencia. Yo Ujú. no acostumbro a meditar, como carne, no soy vegana, no soy vegetariana, nada que ver, no tengo frecuentemente prácticas de ese tipo, la verdad que no, soy lo más vaga que hay, y sin embargo tuve la experiencia. Entonces, ¿de qué depende? No lo sé, porque yo la quise repetir y tampoco lo logré nunca. Pero sí, yo diría que es una experiencia de ese tipo. Después tuve problemas igual, me pasaron cosas feas igual, tuve caídas, tuve levantadas, o sea, no cambió mi vida, digamos, después de haber tenido esa experiencia. Esto lo quiero aclarar porque hay mucha gente que cree que una vez que vivís eso, ya después, no sé, de hecho no me dedico a hacer esas cosas. Podría haber empezado a dar talleres de meditación y no, ¿viste? Así que bueno, fue una experiencia única, un regalo, la verdad fue un regalo. Y bueno, lo que me voy a llevar conmigo hasta el último día, ¿no? Pero es cierto que estos lugares que son sagrados, de hecho, para entrar a este lugar vos tenés que pasar, es como un permiso que pedís porque este lugar pertenece a una comunidad, que son los pueblos Ujú. del Hornocal, son lugares especiales, ¿no? Lugares de poder. Yo no sé si ahí hay cruces de líneas, o sea, qué energías hay en ese lugar, pero evidentemente sí. Y después hay un lugar más que me olvidé de mencionarte, que es muy importante en Argentina y no es tan conocido en el exterior, ¿no? Todos conocen el Uritorco, ponele, ¿no? Pero este lugar no es conocido, que es Salta. Bueno, Ya, y ya hace, claro, en Salta, es impresionante el fenómeno OVNI, es impresionante. Bueno, ahí está el caso de Cachi, que hay muchos ajá. turistas extranjeros que suelen ir a Cachi, Hay pero un no es señor, solamente... hay un señor que justamente que yo lo seguía hace tiempo en las redes sociales, en Facebook, Zuleta, me parece que se apellida, que Antonio, justamente es sí, de Cachi, Antonio Zuleta de allá de Cachi. Sí, me acuerdo que realizaba unas publicaciones muy interesantes, incluso tenía como una roca con una forma bastante singular, ¿no? Parecía como una cabecita petrificada, y él decía que desde su punto de vista era como una especie de cráneo fosilizado de un alienígena, ¿no? Me acuerdo mucho que algo así publicaba en redes sociales. Hace ya bastante que dejé de hacerle seguimiento a lo que publicaba, pero tenía una serie de fotografías y unas experiencias que también narraba bastante singulares, ¿no? Así, cuando has dicho Cachi, inmediatamente lo he evocado, lo he traído a la memoria. Sí, sí, no cuéntanos sé por favor. si, Sí, 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 no sé sí. si sabías que eso, bueno, no tengo conocimiento, pero sí han aparecido crop circles en Salta. Ah, eso Es no lo algo que, sabía. claro, sí, sí, totalmente, ¿no? Y el nivel de avistamiento es muy importante. De hecho, no solamente en la zona de Cachi, sino en varias localidades del interior. Es impresionante, ¿no? Ahí hemos hecho muchísimos programas y a una persona que tiene experiencias muy seguidas, una persona que ha tenido experiencias de contacto tremendas. La primera de ellas cuando vio descender una nave y salir los seres, de hecho, es Julio Espinosa, ¿no? Que lo he entrevistado en reiteradas ocasiones y bueno, incluso hemos ido con él a visitar otro señor que ha tenido experiencias en una estancia donde él vive y que cuando estábamos allí en la estancia con el hombre, en el momento que nos estábamos despidiendo, nos damos cuenta que había naves arriba nuestro, ¿no? Como de alguna manera confirmando todas las experiencias que este hombre nos había contado que había tenido ahí en ese lugar, ¿no? En ese campo.
Así que Salta yo creo que es impresionante, ¿no? Así que bueno, son muchos los lugares interesantes en Argentina donde uno puede vivir experiencias lindas vinculadas al misterio, realmente. ¿En qué parte de Argentina quedaba? Me acuerdo que hace bastante tiempo escuché de un caso espectacular que es bastante conocido, la verdad. Trancas, si no me equivoco, era. Claro, sí, el caso Trancas, sí. Sí, El sí, caso sí. Trancas, bueno, no lo tengo muy fresco en este momento, pero es un caso que ocurrió en Trancas, Tucumán, eso es en Tucumán, que es el caso que yo te mencioné que era tan estudiado, ¿no? Tan Ajá. famoso, tan estudiado. Yo creo que el caso Trancas y el caso Bariloche, que eso está al sur, son los dos casos más famosos, digamos, de bueno, de fenómeno ovni, básicamente. Y el caso Tranca ya directamente de contacto, donde en un lugar en el campo, una casa en el campo, hay unas señoras con una familia que, que comienza a ver unas luces que salen de la propiedad y más que luces ven todos los objetos, tres, cuatro objetos en unas vías del tren que estaba ahí muy cerquita de la casa, otro de los objetos que se posa prácticamente encima de la casa de ellas. Ellas salen afuera, les lanzan un haz de luz que a la empleada la tira al piso, ingresan a la casa asustadas, logran ver cómo entre los objetos se forma como una especie de pasadizo por el cual circulan personas, ¿no? Es una locura ese caso. El caso Trancas es una locura y bueno, son casos paradigmáticos bueno, que un poco han marcado la historia ufológica de la Argentina, ¿no? Pero así como esos hay un montón. Y hay muchos casos con pilotos. Ahí en Salta, que yo te hablaba de Salta, yo entrevisté a Tony Galvaño. Tony Galvaño es un piloto, un señor que además, tenía una avioneta propia que, bueno, todo el pueblo, digamos, fue testigo de un objeto que se estrelló contra uno de los cerros en una zona que se llama, que es el triángulo de Salta, que es una zona con muchísima actividad electromagnética, que no, ya por allí no hay más rutas de aviones ni nada, porque ha habido muchísimos accidentes. Y bueno, y este señor, en cuanto vio eso, que cayó, tomó su avioneta y se fue directamente a ver qué era lo que había caído, a ver el objeto. ¿Y qué sucede? Que cuando él se acerca a la zona donde se había estrellado este ovni, él siente que comienza a fallar todo su sistema eléctrico y se va a pique con la avioneta y cae la avioneta en el lugar donde había caído el objeto. Este hombre no entiende cómo, pero él logra zafar del accidente, que esto que yo te cuento es así, lo cuenta él, y bueno, logra salir y se da con la sorpresa de su vida, ¿no? De que en el lugar no había absolutamente nada. Es decir, el objeto parece que se estrelló, pero en el momento que se estrelló se desmaterializó. Entonces en el lugar no había nada. De hecho, él la pasó bastante mal para después poder salir del lugar, pero logró, la avioneta quedó destrozada, pero él, digamos, quedó bien de salud, no tuvo ningún inconveniente, y es allí, después de tremenda experiencia, cuando él comienza a investigar el fenómeno ovni, ¿no? Y junto con otros pilotos, es que después se vuelven un poco investigadores, ¿no? Comienzan teniendo esas experiencias infartantes y luego terminan convirtiéndose en ufólogos, en investigadores. Tenemos otro caso de otro piloto que ahora ha fundado una especie de organización llamada ALAS, donde ellos están captando todos los casos de pilotos que tienen experiencias. Así que bueno, bien, bien interesante. Así es. Allá de los casos argentinos, por ejemplo, yo he entrevistado ya hace algún tiempo a Juan Pérez, ¿no? Que de ahí Mm. salió la película Testigo de Otro Mundo, ¿no? Que tuvo estas experiencias tan fuertes en la localidad de Venado Tuerto. Me acuerdo que cuando lo entrevisté en el programa, que fue por el hilo telefónico, pues su testimonio, la forma de narrarlo,
se sentía claramente como si lo estuviera volviendo a vivir, ¿no? Que a uno le contagiaban esa emoción y se puede decir también ese sentimiento de no comprender plenamente hasta ahora qué era eso que le ocurrió, qué era aquello que se encontró, ¿no? Como les pasa a tantas otras personas que han pasado por sucesos, ya sea del fenómeno ovni o cuestiones paranormales. Bueno, en mi caso, a mí también me han ocurrido más de una vez, entonces le entiendo de alguna manera, pero sí, ese es un caso alucinante, realmente sorprendente. Y después hay otro tema que creo que es con el que muchos nos hemos topado de inicio cuando se trata de cuestiones extrañas en la Argentina, que es el asunto de la huella del pajarillo, ¿no? Que ya sería volver hacia Capilla del Monte prácticamente. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto, no? Porque hay quienes dicen que sí, que esa extraña coloración en la ladera del Cerro Pajarillo se debía efectivamente al descenso de algún objeto no identificado, y otros dicen que no, que se trataba simplemente de algún tipo de incendio forestal o algo por el estilo que había dejado una quemazón, ¿no? ¿Tú qué opinas? De seguro, más que de seguro que has estado por ahí. Sí, no es tan sencillo ir a subir al Cerro Pajarillo, ¿no? Bueno, el Uritorco menos, sobre todo porque cobran fortuna y hay un gran negocio detrás de eso. Sí, eso Pero sí, me han contado. sí, así, no sé por qué es que se hace tan famoso el Cerro Uritorco. Yo creo que fue a raíz del Cerro Pajarillo. A mí lo que me llega es que hubo un programa de televisión, yo te digo, es lo que a mí me llega, ¿no? Porque yo en esa época no había nacido, pero había un programa de televisión muy famoso en la tele, que era el programa de José del Ser, que era un personaje muy chistoso, porque él tenía el camarógrafo que lo seguía por todos lados, ¿no? Era muy, así tipo, hoy en día es crónica en Argentina, muy de exagerar las cosas, ¿no? Y que decía, seguime chango, y se metía en cada brollo. Bueno, y este señor recibe la información de que habría una huella de un ovni en el Cerro Pajarillo, allí en Capilla del Monte. Bueno, entonces va con el programa, pero ¿qué sucede? Que si ahora es difícil hacer esa subida al cerro, Pajarillo, ¿por qué? Porque no es que haya un sendero marcado, ¿me entendés? O sea, no es tan sencillo escalar el cerro, ¿no? Tenés que tener cierto, y para una persona que en realidad es periodista y que va con un camarógrafo, con cámaras, encima las cámaras de esa época no son como Eran las camaritas de enormes, ahora. claro. Son una cosa, imagínate estar trepando un cerro con todas las luces, con las cámaras, como que ellos la vieron muy, muy difícil. Entonces, ¿qué hace este hombre? Dice, no vamos a subir el cerro porque es muy complicado. Vamos a decir que el cerro es el Uritorco. Entonces se mandaron para el Uritorco y allí es cuando empieza a crecer un poco la fama del Uritorco. Después, cuando viene toda la historia de Erx, que eso es otra historia aparte, que esto tiene que ver ya con una persona que empezó a tener contacto y que llevaba grupos de personas a un punto específico que no es el Uritorco, es cerca en la zona de Quebrada de Luna, Los Terrones se llama el lugar. Bueno, y allí tenían experiencias con unas luces que se acercaban a las personas, que hubo personas que testimoniaron haber visto una ciudad, ¿no? Que se materializara una ciudad, personas que incluso también hablan de haber tenido experiencias de haber visto objetos, naves, seres, bueno, de todo. Esto principalmente se abre toda esta historia desde que aparece Ángela Coglanes. Pero esto otro de la huella fue previo, en realidad. Y se habla de que no fue una sola huella, sino que fueron dos, una en en el pajarillo y otra en el overo. Pero que cuando sucede lo de la huella del overo, esto es todo un relato que a mí me ha llegado, ¿no? La verdad que no, yo en esa época
En esa época Nippon fue en los 80. Y bueno, y que cuando sucede lo de la huella del overo, le iban a dar toda la cobertura mediática. Pero ¿qué pasó? Hubo un episodio que fue muy famoso, yo no sé si es que algo relacionado al boxeo, de un campeón mundial de boxeo. Hubo un evento que no tenía nada que ver con el fenómeno OVNI, que acaparó todas las miradas de los medios. Entonces, digamos que allí se les vino a pique la fama que estaba cobrando, ¿no? Todo esto de las huellas. Pero según algunas personas, esta huella en realidad era falsa, como vos bien lo dijiste, y a mí me llega principalmente le voy a decir, la verdad, a mí el que me da la versión de que es falsa es el periodista de Capilla, Fernando Diz, que según él y según sus testigos y su investigación, en realidad, esa huella se basó en una tormenta que habría habido en la zona y que habría caído como no me sale, Un una rayo. centella. Ah, Sí, ok, una ok. centella, claro, habría caído y que la centella habría ocasionado una pequeña quemazón. Y que a una mujer, a la famosa condesa, porque vivía un grupo de condeses ahí, gente de mucho dinero, siempre ha estado en la zona, porque también tenemos muy cerca el Hotel Edén, que es donde afirman que estuvo Hitler, ¿no? Bueno, Ajá. es mucho más grande el misterio. Sí, se habla del Santo Grial, se habla, no sabes, se habla de muchas cosas. Y Sí, bueno, de y eso también he allí, escuchado, eso es lo que a mí también me llamaba la atención, que también se ve en otros enclaves supuestamente ligados a fenómenos anómalos, ¿no? Que te empiezan hablando de fenómeno ovni o fenómeno paranormal y después termina estando ahí la lanza de Longinos o no sé, que los bastón de templarios estuvieron mando, ahí, el bastón de mando, que los templarios han estado por ahí, luego los así nazis es, en la búsqueda de reliquias sagradas, de objetos de poder. Entonces uno se así pone a es. pensar, pero ¿algo de esto será cierto y evidencia? ¿O es que ha habido un fenómeno o unos fenómenos primigenios reales y de ahí le han, digamos, ido sumando cositas que aumenten el interés? No, no sé, a mí a veces me da la impresión que eso ocurre, no lo digo específicamente por Capilla del Monte, sino por muchos enclaves, incluso el propio Roswell de repente, ¿no? Que hay un hecho inicial, pero ahora se ha convertido pues en un centro turístico, por lo que cuentan, ¿no? O sea, con todo tipo de cosas. Sé que en Capilla del Monte también se hacen incluso eventos y todo un tema, entonces uno se pone a pensar cuál es el núcleo de realidad y cuáles son las cosas que se agregan para hacerlo más atractivo al turismo ufológico, por ponerlo así, ¿no? O al turismo de misterios. Exactamente, sí, son dos fenómenos que corren por vías muy separadas, ¿no? Por un lado está toda la parte comercial del fenómeno, que yo creo que ahí tuvo que ver esto de la huella del pajarillo. De hecho, la población de Capilla del Monte creció de una forma impresionante después de esto de la huella. ¿Pero por qué? Porque había un intendente al medio, o sea, había gente de la política que estuvo vinculada a este asunto de la huella y que por eso como que tomó más trascendencia, porque no es lo mismo que cuente una experiencia yo, por ejemplo, a que la cuente, no sé, un presidente, un gobernador, ¿no? Como que les da otro matiz, digamos, de popularidad al fenómeno. Entonces, sí, yo creo que eso pasó un poco con la huella, pero que el fenómeno es real en la zona y yo te digo que sí. Lo que pasa es que tampoco es algo que vos puedas lucrar, comercializar, vender, como que, ay, si vas a tal cerro vas a ver los ovnis. O si meditas y no sé, no comes carne un mes, vas a tener una experiencia con los seres de Erx. Bueno, es como que eso no, viste, no. Hay personas que han tenido experiencias tremendas en la zona. Una famosa, por ejemplo, es Patricia Sosa, que es una cantante de rock, que bueno, tuvo su fama en su momento, y bueno, después trabajó en muchos programas en la televisión.
que ella ha contado, se ha animado y ha contado las vivencias que ella tuvo, pero así como ella, y mucha gente, yo me he cansado de tener experiencias en la zona de todo tipo y principalmente con estas famosas luces, ¿no? Que nadie sabe exactamente qué son, que muchos las interpretan como entidades inteligentes. Ahora que he estado en los últimos congresos que se hacen en Argentina, que he participado en todos esos congresos, bueno, allí hay importantes ufólogos que las han estudiado, que están interactuando con estas luces, que en realidad no son luces, y que ellos las llaman ya a un nivel más científico como plasmoides, ¿no? Y consideran que son de carácter inteligente y que se puede hasta interactuar con estos plasmoides, ¿no? Y la verdad es que es bien interesante que personas que vienen del mundo de la ciencia se hayan interesado por el fenómeno y que hayan ido en busca del fenómeno y que estén tratando de interactuar y de interpretar al fenómeno, la verdad que me parece fantástico, ¿no? Y bueno, estos Sí, famosos plasmoides o seres o lo que sea, yo te aseguro que sí están presentes en la zona, pero eso no quiere decir que sea tan fácil o tan sencillo poder tener experiencias de este tipo, ¿no? sí, cuando mencionas a los plasmoides, me hace recordar a una noticia que en el programa le he mencionado varias veces por sus implicancias y por lo que me impresionó, ¿no? Que es esto que salió hace, como digo, hace unos meses atrás, un paper, un documento firmado, un estudio, mejor dicho, firmado por 11 científicos que afirmaban y ponían ahí todas las pruebas, ¿no? Mediciones, fotografías y demás, que existía algún tipo de forma de vida, principalmente en la alta atmósfera, o de previda, mejor dicho, ¿no? Porque no eran entidades biológicas, pero masas de plasma que tenían ciertas reacciones, incluso se puede hablar de ciertos comportamientos y que estarían en la génesis de ciertos avistamientos ligados al fenómeno ovni, aunque en realidad anteriores a la era moderna del fenómeno ovni, ¿no? Como el tema de los Foo Fighters en las guerras mundiales y otros encuentros de personas que afirman haber visto, pues, como si fueran masas luminiscentes en el cielo, o lo que tú estás mencionando, ¿no? Como si fueran luces o algún tipo de plasmas, justamente, que ejecutan movimientos, que siguen autos, y este tipo de historias que se catalogan principalmente como luces populares, ¿no? Como de repente también las luces Marfa en Estados Unidos, o las otras estas que se ven en Escandinavia y que hasta ahora no encuentra una explicación. O creo yo que todos los países, incluso aquí Perú y seguramente también Argentina, pues tienen estas historias de luces populares, ¿no? Que aparecen en los caminos, que siguen a las personas y tienen comportamientos Yes. bastante singulares, ¿no? Entonces, cuando tú has mencionado a los plasmoides, yo me he acordado, ¿no? De que hay científicos que como que ya están llevando digamos que las cosas por ese lado, ¿no? De que podría tratarse de alguna prebiología o quizá una biología directamente, ¿no? Solo que con una conformación distinta a la habitual y que son, en pocas palabras, ¿no? Esa teoría que algunos denominan la biosférica, ¿no? O sea, de entidades vivas con cierto grado de inteligencia en la atmósfera que a veces bajan también hacia el suelo y que eso estaría siendo confundido muchas veces con fenómeno ovni o este tipo de cosas, ¿no? Así es. Bueno, ahí te puedo mencionar, ya que has mencionado acerca de este tema, que en el caso de la laguna del pescado, que no sé si alguna vez escuchaste hablar de esto, en la Me laguna del suena, me suena. pescado, esto es en Victoria, Entre Ríos, que es donde se realizan todos los años estos congresos OVNI internacionales, que los organizan las Simondini, Andrea, y Silvia, la mamá. Bueno, fíjate que dos mujeres en Argentina son las que llevan, las que empujan, ¿no? el tema OVNI. Y bueno, en Victoria hace
bueno, más de, yo diría 200 años aproximadamente, cuando llega un padre, el padre Gregorio Spiazzi, 1912 fue esto, 1912, no sé, no saqué bien la cuenta, pero más o menos, y se encuentra con estos pueblos originarios que vivían en la zona y que en un capítulo de un libro que hace el padre Spiazzi, que existe el libro todavía, este capítulo se llama Linterneando, que es en una ocasión que ellos salen con estos originarios, estos aborígenes, y que comienzan a ver estas luces que flotaban ahí en la laguna del pescado, y que el padre Spiazzi se sorprende, ¿no? Y dice, pero ¿y esto qué es? ¿No? Y los pueblos de la zona no les tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos decían que estas luces, estos plasmoides, eran sus ancestros, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo varía la interpretación, pero ya desde 1912 es que se observaban estas luces, este fenómeno, allí en la Laguna del Pescado. Y en la localidad de Victoria, allí en Entre Ríos, donde de hecho viven las Simondini, ellos se mudaron y se dedicaron a investigar en todo el lugar. ¿Por qué? Porque hace unos años, ponele, no sé, 20 años, por ahí me estoy equivocando en la fecha, pero hace unos años, yo diría unos 10, 20 años, esa pequeña localidad llamada Victoria era la meca ovni de Argentina. Estoy hablando de un fenómeno que aterraba o tenía aterrada a la población. Las personas no, de noche no se animaban a salir de las casas porque era Wow. tremendo, fue tremendo el fenómeno. Por eso es que Silvia, sobre todo, no, muy chiquita, Andrea, ella dejó todo, dejó una vida cómoda en Caleta Olivia, Buenos Aires, dejó su familia, no le importó nada a esta mujer, se muda a Victoria en los primeros tiempos, hasta vive en una tienda a la orilla de la Laguna del Pescado para estudiar el fenómeno. Después se enamora del lugar y finalmente se queda directamente a vivir. Y ellas han tenido innumerables historias vinculadas al fenómeno, todo tipo de experiencias tremendas durante todos estos años. Si bien ahora ha menguado un poco el fenómeno, no es lo que era en aquel tiempo, pero sigue estando allí, ¿no? Y hay muchísimos misterios en la zona de Victoria, sobre todo cuando hubo una excavación en las aguas, de ahí, esto es la provincia de Entre Ríos, para que veas que en Argentina es tremendo el fenómeno. Bueno, allí en la zona de Entre Ríos hubo una gran excavación y los que estaban trabajando, bueno, sobre todo hubo varios testimonios que afirmaron que cuando se zambullían en las aguas, percibían como una especie de luminiscencia y como si hubiera una especie de puerta a otra cosa, a una ciudad o algo que estaba debajo del agua. Y es en esa zona donde más frecuentemente se ven estos fenómenos, estas famosas luces, las luces de Victoria, ¿no? Que en el caso de las Simondines, ellas han logrado eh, filmar y fotografiar. Tiene unos videos que son impresionantes, donde aparecen, donde se dividen en 20, en 30, en 40, forman como una ciudad, después desaparecen, se van prendiendo y apagando. Es maravilloso, ¿no? Y bueno, yo creo que es uno de los lugares también más intrigantes de la Argentina, Victoria, allí en Entre Ríos. Así que A bueno. mí me llama mucho la atención la coincidencia de nombres, porque mira, justamente este sacerdote, me imagino que las denominó algo así como las linternas, ¿no? Porque hablaba de linterneando. Y aquí en la Sí, Amazonía peruana se habla de una, entre comillas, leyenda, mito, creencia popular, tradición,
pero que hay hasta ahora personas que afirman haberse encontrado con esto y le llaman no la linterna, pero le llaman la lamparilla, ¿no? Que justamente haría referencia a una o unas lucecitas, ¿no? Que aparecen pues en entornos de bosque, aunque no exclusivamente de bosque, porque yo por ahí he escuchado algún testimonio que es de periferia urbana más bien, ¿no? Pero en la Amazonía igual, ¿no? Y bueno, estas lucecillas ya lo que cambia es la interpretación, ¿no? Porque para algunos serían efectivamente relacionadas a apariciones fantasmales, es decir, espíritus de fallecidos, para otros serían como que señales de mal augurio, y también, por supuesto, algunos lo relacionarían con asuntos más hacia el fenómeno ovni, ¿no? Ya una visión más actual. Entonces hay de todo y bueno, la mayoría lo ve e incluso se asume en museos y digamos en estos lugares desde una perspectiva más académica, como que, bueno, es parte del acervo cultural, es una tradición, pero es que hay personas que afirman haberla visto o haberlas, son más de una luz, ¿no? Entonces, da bastante que pensar, ¿no? Y es curioso, como digo, las denominaciones, ¿no? La linterna, la lamparilla, y también sé que hay denominaciones similares en otras partes del mundo. Ahora, si es el mismo fenómeno o no, ya eso sería para una investigación macro, ¿no? Pero es muy sorprendente, Istar. Yo quiero agradecerte por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer. Ha faltado tiempo definitivamente, sino que el espacio radial es de 1 hora, minutito más por ahí que nos permiten, pero esa digamos que el tiempo estándar. Y definitivamente tiene que haber otro programa, quizá podríamos hablar ya de la Cueva de las Manos, ¿no? Y de algún otro lugar que, bueno, Argentina también es un país tan grande que no, pues no cabe en 1, 2 ni 3 programas, pero estoy seguro que se dará esa oportunidad. Buenísimo, sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un gusto, la verdad que soy fan de tu trabajo, es excelente, te metes en los lugares más insólitos y está bueno cuando un comunicador va al terreno y, ¿no? y busca el misterio así de primera mano, así que te felicito por todo tu trabajo. Muchísimas gracias, gracias a toda tu audiencia y un gran saludo a todos desde aquí, desde Córdoba, Argentina. Un gran saludo para ti, Istar, y pues bueno, para los que estén escuchando o de ahí para quienes asistan también en el canal de YouTube, les invito a que visiten el canal La Matrix del Misterio, de aquí de la amiga Istar, y pues está muy interesante La Matrix del Misterio en YouTube. Y bueno, lo que me queda es despedirme de todos ustedes, oyentes y también videntes, en el sentido de que lo pueden estar viendo en YouTube. Esto es, ustedes saben, Misterios al Anochecer. Estamos de lunes a viernes, minutos después de las 10 de la noche en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. Los días sábados por la noche en Estación Lamas 96.3 de Lamas y Tarapoto y los domingos a las 9 de la noche en Radio Imperial 299.5 de Lima Sur. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Les mando un gran abrazo y que todo les vaya muy bien. Que descansen y mañana tengan un buen despertar. Paso a retirarme. Muchas gracias.